Henry se acercó a la bruja con la antorcha encendida en la mano. Él sonrió al verla atada a la estaca. Esta vez la estaban envolviendo con cadenas de hierro. Ella no escaparía, no de nuevo. La familia de nadie más moriría por su mano. Él se aseguraría de eso, de una vez por todas. Henry estaba orgulloso de ser el que encendiera la llama, de quemar su maldad fuera del mundo, mientras el resto de su ciudad miraba. Miraron con anticipación y miedo. Necesitaban verla arder, saber que en realidad se había ido, pero temían incluso la idea de estar cerca de una criatura tan repugnante. Henry entendía muy bien su inquietud, pero pronto terminaría. Detrás de sus ojos, Henry todavía podía ver los rostros hinchados y moteados de su esposa e hijos, con la lengua fuera y los ojos desorbitados. La repugnante magia de la bruja repugnante los envenenó, los convirtió en monstruos de aspecto enfermizo, su belleza les fue robada a él. No eran más que buenos antes de que ella los consiguiera. La bruja misma era un veneno, un cáncer que asolaba su ciudad, una enfermedad de la que pronto se libraría. Henry sonrió al pensar en la buena salud y la prosperidad que seguirían tras su quema. Sería como si el sol saliera después de una lluvia terrible. Su muerte traería paz, algo que todos anhelaban y rezaban todos los días. El hierro silencia la magia, bruja, dijo, escupiendo las palabras en su rostro mientras ella retrocedía por el calor de la antorcha, su pálido rostro perlado de sudor y sus profundos ojos marrones suplicando por él. Él se habría quedado allí y la habría dejado suplicar después de lo que le robó si la multitud no hubiera estado tan ansiosa de que él siguiera adelante. La miró con odio y desdén en su mirada. Habría sido hermosa si no hubiera sido tan fea por dentro. Su alma estaba sucia, decrépita y demasiado madura por la descomposición del mal. No te escaparás esta vez, dijo, levantando las comisuras de la boca. Te quemarás y te dolerá. Quitará la carne de tus huesos, dejará que tus órganos se caigan y exponga la oscuridad dentro de ti. Entonces eso también será quemado, para que todos lo vean, y aplaudiremos y vitorearemos cuando te vayas. Ni una sola lágrima se derramará por ti, ni una sola cabeza inclinada. Buen viaje, monstruo. La bruja se retorció y se retorció contra sus cadenas. Quería hablar, defender su caso, pero le habían cosido la boca para asegurarse de que no pudiera pronunciar ningún encantamiento. Sus labios lucharon contra el hilo y sangraron por su barbilla mientras sus ojos gritaban lo que su voz no podía. Henry no sentiría simpatía por esta cosa repugnante. Sabía que ella no era la mujer que parecía ser. Ella nació del diablo. Se pudrió en su corazón. Se imaginó los rostros muertos de su familia para recordarle esto. A las brujas les encantaba la manipulación. Siempre parecían tener un último truco, incluso en su lecho de muerte. Ya habían intentado quemarla una vez después de encontrar al alcalde y sus compinches pegados a las paredes del ayuntamiento como adornos navideños, con las entrañas envueltas alrededor de sus miembros como una cuerda orgánica, la sangre se derramaba de sus entrañas abiertas y se acumulaba en el centro de la habitación. La fuente decorativa de sangre del diablo. Cuando el médico del pueblo llegó a la espantosa escena, declaró que definitivamente era obra de brujería. Nadie necesitaba que le dijeran quién era el culpable. Vivía sola en el bosque a las afueras de la ciudad en una choza destartalada diseñada por ella misma. No tenía a ningún hombre en esa casa putrefacta, pero, sin embargo, terminó con un hijo. Nadie en la ciudad la conocía ni a ella ni a sus antepasados. Se desconocía de dónde venía o cómo llegó a estar allí detrás de su ciudad. Ella pareció aparecer un día. Desde el primer avistamiento de la extraña mujer, la gente del pueblo se mostró cautelosa. Le pasaba algo y todos lo sabían. Henry había sido uno de los pocos que la defendió. Tontamente, él había dicho que ella era inofensiva y que debería dejarla en su extraña soledad autoimpuesta, una decisión que ahora lamentaba más que cualquier otra en su vida. Cuando el médico declaró brujería, la milicia de la ciudad marchó directamente al bosque y robó a la bruja de su casa. Ni siquiera querían meterla en una celda porque temían lo que pudiera hacer detrás de esas rejas, por lo que la llevaron directamente a la ejecución. Estaba atada firmemente a la estaca, atada con cuerdas gruesas, pero antes de que la antorcha llegara siquiera a la leña, la bruja convirtió las cuerdas en serpientes.
Se deslizaron y se deslizaron fuera de su cuerpo de una manera casi sensual y pecaminosa, y las serpientes demoníacas se abrieron paso entre la multitud, clavando sus colmillos envenenados en todos los que pudieron antes de que fueran cortados en pedazos por espadas y hachas. La bruja se alejó tranquilamente hacia su casa en el bosque, caminando con una arrogancia que atrajo tanto a hombres como a mujeres incluso cuando el veneno se apoderó de sus cuerpos. Mientras la veían irse, sus lomos retorciéndose, la gente del pueblo escupió bilis por todas partes, empapándose unos a otros en ella, luego cayendo del veneno en sus venas contaminadas. Henry todavía podía recordar haber contemplado esa horrible escena y haber visto el suelo lleno de muertos, el contenido de su estómago y los trozos cortados de serpientes mutiladas. Él mismo se sintió enfermo, pero lo mantuvo contenido e hizo la señal de la cruz. No había duda de la presencia de Satanás en su ciudad. El médico había sido una de las personas que cayó al veneno de los colmillos de serpiente hechizados, por lo que tuvieron que buscar en otra parte qué hacer a continuación. Henry había estado entre la multitud de supervivientes que corrieron hacia la iglesia. El padre Samuel les dijo que el hierro era la respuesta, y parecía que tenía razón. Henry recordó la expresión del rostro de la bruja cuando regresaron a su choza. Ella no mostró miedo. Sus ojos brillaron y sus labios se curvaron en una sonrisa, no muy diferente a la que él lucía ahora mientras la miraba, de cara a su extremo. Su rostro cambió cuando vio las cadenas. Trató de huir, tiró la silla hacia atrás y salió disparada hacia la ventana, pero una cadena estaba enrollada alrededor de su tobillo y la tiraron al suelo. Gritó mientras la rodeaban y la envolvían con fuerza. Luego, la costurera del pueblo se puso a trabajar en su boca. Detrás del caos, el padre Samuel recitó oración tras oración, gritando la palabra del Señor para combatir su maldad a su manera. Ahora estaba de nuevo en la misma estaca que nunca se quemó, atada con las cadenas que más temía que cualquier hombre, y miraba a Henry con sus ojos castaños, ventanas a un alma maligna. Se acabó, le dijo. Hoy mueres. De alguna manera su mano se había liberado de las cadenas, no lo suficiente para lanzar un hechizo o hacer lo que hiciera en nombre de Satanás, pero lo suficiente para agarrar el brazo de Henry. Él miró su mano sobre su carne y se sintió asqueado al verla. Ella lo agarró con firmeza y él sintió como si le ardiera la carne. De hecho, ella le estaba suplicando en voz baja, encontrando otra manera ya que su boca no podía abrirse, pero él no estaba escuchando. Él nunca escucharía. Su carne blanca como la nieve estaba tocando la de él y lo llenó de repulsión. Se sentía como tomarse de la mano del mismísimo diablo. Henry juró que podía sentir cómo se filtraba por su poro y le contagiaba la enfermedad. Su maldad era ácida. Olió el pelo de su brazo ardiendo bajo su agarre. Frunció el labio como un perro enojado, pero no quería que la gente del pueblo entrara en pánico, por lo que mantuvo su ira y el pánico se tambaleó. Henry dejó caer la antorcha, prendiendo fuego a la leña a los pies de la bruja y asegurando el fin de su reinado de terror. Luego, con su mano ahora libre, sacó su cuchillo de una funda a su lado. Ella estaba pidiendo clemencia entonces, sus ojos salvajes y esa mano pálida y solitaria lo agarraba con fuerza mientras el fuego se prendía y crecía, carbonizando sus pies, chamuscando sus piernas, quemando el cabello y luego la carne, para estropear los huesos debajo. Mientras se ennegrecía, sus labios rompieron sus ataduras y gritó de horrible agonía. Era primitivo, gutural y horrible, e incluso las personas que no podían esperar a verla morir apartaron la mirada y se taparon los oídos. Su uña alargada cortó la carne del antebrazo de Henry, cortando la carne de su músculo tenso. Él respondió de la misma manera, cortando su mano con su cuchillo, cortando los dedos que lo mantenían en su malvado agarre. Sintió que el acero golpeaba el hueso y continuó cortando. Fue suficiente para él alejarse de ella con un exasperado suspiro de alivio. Henry volvió a hacer la señal de la cruz mientras retrocedía y observaba con el resto de la enferma multitud mientras los incendios consumían el mal que había estado aterrorizando a su ciudad. Miró el corte en su brazo por un momento y vio que su dedo cortado todavía estaba sobre él, colgando allí como un adorno de un árbol navideño. Repulsado, Henry agitó el brazo para sacárselo de encima, pero la uña maldita todavía estaba pegada a él, enterrada en la carne de su brazo. El dolor de su agarre había sido real después de todo. El dedo cortado simplemente se balanceó de él, de un lado a otro mientras sacudía su brazo. No pudo hacer que se soltara.
Hizo una mueca de dolor y se dio cuenta de que algunas de las personas de la multitud ahora lo miraban con el mismo horror y repulsión en sus miradas. Henry trató de recomponerse y bajó el brazo, tratando de concentrarse en la mujer que ardía viva ante él. Les hizo un gesto con la cabeza para hacerles saber que todo estaba bien. Solo esperaba no estar mintiéndoles a ellos ni a sí mismo. Henry podía oler su carne cocinándose en el calor de sus llamas, y deseaba que se quemaran más rápido y la acabaran con ella. Quería que cesaran sus gritos, que su maldad se desvaneciera en humo y se fuera. La vio marchitarse como tocino en una sartén, la carne de ella curvándose hacia adentro mientras se frió en las llamas, su grasa goteando para chisporrotear en sus pies ahora esqueléticos. Cuando las miradas indiscretas se apartaron de él, Henry bajó la mirada hacia el dedo que aún se aferraba a él, y observó cómo se metía en la herida abierta en su antebrazo, apretándose entre las solapas de carne fileteada de una manera parasitaria. Sus ojos se ensancharon, pero contuvo su grito. No entendía cómo podía estar pasando esto. Su maldad continuó incluso mientras ardía bajo la envoltura de esas cadenas de hierro. El dedo maldito se retorció debajo de la carne de su músculo como un gusano retorciéndose. Era imposible, una última pizca de maldad de la hechicera moribunda, cuyos gritos resonaban detrás de un muro de llamas, incluso cuando su boca se derretía y sus dientes caían como hojas de marfil de un árbol moribundo. Levantó el brazo y observó cómo el dedo se deslizaba debajo de su piel, un gran bulto que se elevaba hacia arriba y se movía dentro de él hacia su bíceps, como un tumor errante. Henry le pellizcó el brazo e intentó cortar la ruta del dedo. Envolvió su mano libre alrededor de su brazo como un torniquete. Trató de arrastrar su mano hacia abajo y forzarla hacia la abertura donde podría recuperarla y deshacerse de ella. El dolor era intenso y le hacía sudar más que el fuego cercano. La uña larga y puntiaguda del dedo dentro de su brazo se desprendió de su piel, abriéndose camino como la garra de un animal que rasga una cortina, y se clavó en su mano expuesta, provocando un gruñido en él. Henry temía llamar la atención sobre sí mismo y hacer una escena cuando estas personas habían estado esperando y rezando para liberarse del mal de la bruja, por lo que trató de alejarse de la multitud, con el brazo sangrando en delgados riachuelos. No quería que nadie supiera que la bruja lo había tocado porque sabía exactamente cómo lo verían, a pesar de que él fue quien la quemó y borró su maldad de su mundo. La gente del pueblo lo vería manchado, y bajo el consejo del padre Samuel, lo más probable es que lo mataran, y muy posiblemente de la misma manera brutal que ahora estaban mirando. A Henry le dio un vuelco el estómago al pensarlo. No creía que pudiera soportar ese tipo de dolor. Para enfatizar ese punto, los gritos de la bruja rasgaron el aire como el aullido de una sirena. Henry solo tenía que sacar el maldito dedo de su brazo y destruirlo, y entonces todo estaría bien, y podrían volver a reconstruir y reanudar la vida como estaba antes de que ella llegara allí. Estaban tan cerca de la libertad, y Henry articuló las palabras de las oraciones que le habían enseñado cuando era niño. No quería volver a casa donde la gente vendría a buscarlo en un momento. Eso solo lo llevaría a ser atrapado y asesinado, y no era tan arrogante como la bruja. Pensó de nuevo en la conmoción en su rostro cuando se dio cuenta de que estaba en peligro real mientras blandían esas cadenas. Sin embargo, no sabía a dónde ir, cómo mantenerse a sí mismo y a los demás a salvo. ¿Cómo podía esconder algo tan repulsivo? Necesitaba privacidad, tiempo para lidiar con esta situación, por lo que volvió a caer en los árboles circundantes, alejándose de la multitud y adentrándose en el bosque, su dominio, el lugar al que ella llamaba hogar hasta el día de hoy.